¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Amén. Qué bueno, yo también. Vamos a continuar con la serie que estamos estudiando en Guardia y Rescate por la Familia. ¿Cuántos quieren lo mejor para su familia, hermanos? ¿Verdad que sí? Vamos a estudiar hoy nuestro tema número 17 y se titula Familias con mentes renovadas. Familias con mentes renovadas es el tema de hoy, el tema número 17. Les invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Y voy a pedirle a mis hermanos de proyección que me ayuden a proyectar precisamente esta parte de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 12, verso 2. En la Nueva Traducción Viviente, el tema se titula Familias con mentes renovadas. Vamos a dar lectura, perdón, hermano. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y vea con atención eso. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nosotros debemos de dejar que Dios nos cambie la manera de pensar. En esta traducción, que es Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayúdeme a orar para que Dios nos guíe para entender la enseñanza de hoy y ponerla en práctica. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ruego de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Guíame, dirígeme, usa mi vida, Señor, para transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo en este día, Señor, para que juntos lo pongamos por obra y sea de mucha bendición a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. La manera de pensar, las familias. Una de las estrategias del reino del mal, ponga atención, es poner pensamientos conforme vaya al príncipe de la potestad del aire, conforme al régimen del mundo, poner pensamientos en las personas que se guardan en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pensamientos, estrategias que se van albergando en las mentes de las personas que tienen un origen perverso, maligno, que estas cosas se van trayendo a la familia. Se va poniendo entre las personas pensamientos de superioridad. ¿Quién es superior? De hecho, los apóstoles le decían al Señor: en el reino de los cielos, ¿quién será el más grande? Y yo quiero ser el más grande. Por eso no le lavaron los pies al Señor en la última cena, porque tenían aires de superioridad. Nadie se los lavó, porque decían: ¿cómo lo voy a lavar yo? Que lo lave Pedro, no, que lo lave Juan, no, que lo lave Andrés, Mateo, no, Jacobo. ¿Yo por qué? Tenían ese pensamiento. Esos pensamientos de superioridad ocasionan también enemistad, rivalidad, desunión, pensamientos que han sido llevados últimamente de esta rivalidad, mayormente ahora últimamente se ha dado entre el hombre y la mujer. Cosas que de alguna manera son traídos a la familia. Yo creo que todos ustedes están enterados de un movimiento feminista que está por ahí al orden del día. Y se han enterado de las noticias que están haciendo un montón de desastre, promoviendo que no haya violencia para el feminismo y haciendo violencia, haciendo desnudos, haciendo un montón de cosas, promoviendo y aceptando el aborto, un montón de cosas. Todos estos pensamientos, todas estas maneras de pensar, de alguna manera, se van trayendo a la familia. Estos movimientos que surgen por sentirse excluidas de alguna manera las mujeres de la sociedad. Se sienten excluidas en sus derechos de igualdad de género.
no se sienten igual. Cuando Dios dice que no hay varón, ni judío, ni hembra, sino que en Cristo Jesús somos todos iguales. Por eso debemos de tener la manera de pensar de Dios, no la manera de pensar del mundo. En estos movimientos, en estos activismos que se hacen algunas peticiones. Algunas tienen sentido, otras no tienen sentido. Los pensamientos del mundo son que veamos la lucha contra alguien más, la desigualdad contra alguien más. Pero sabe que Dios quiere que nosotros reconozcamos que esa lucha es con nosotros mismos. O sea, yo no tengo una lucha con mi esposa. Si yo me porto mal con mi esposa, la lucha es conmigo. Es conmigo, por no reconocer, por no pedir perdón, por no mirar, por cuando se me hacen ver las cosas mal, es conmigo. Si hay madres de familia que tienen luchas con sus esposos, parte tienen razón, porque hay comportamientos totalmente agresivos de parte de hombres, pero hay parte también en la mujer que su lucha siempre va a ser con ella, en su persona. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. El enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras vidas, la persona principal a la que va a usar para traer pensamientos perversos a la familia es a ti mismo, a mí mismo. A nosotros mismos trae esos pensamientos. Dios quiere que nosotros reconozcamos que la lucha principalmente es conmigo mismo. Mujeres, con ustedes mismas. Jóvenes, ustedes mismos tienen su propia lucha. Pero cada quien tiene su librito o su pensamiento y cada quien lo trae. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que el mal radica tanto en hombres como en mujeres? Radica igual. En una ocasión se dice que una historia de que un hombre le dijo a Dios: Señor, ¿por qué no terminas con el mal de una vez y todo se acaba? Y el Señor le responde: por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Porque el mal está en ti, y si termino con el mal empezaría contigo. Cuando nosotros le decimos a Dios: termina con el mal muere en nosotros. En nosotros. Oh, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque me doy cuenta que el mal está en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Todos estos pensamientos, de estas situaciones que están surgiendo ahora en estos momentos, de alguna manera se van trayendo a la familia. Estas inconformidades de diferencias, de rechazo, hace mucho tiempo que se han visto desde muchos países, y a veces nosotros pensamos que estas diferencias se van mirando nada más en países medio orientales, donde a la mujer se subbaja, donde a la mujer se rechaza, donde a la mujer no se le toma en cuenta. Pero nuestro país, nuestra República Mexicana tiene lo suyo en eso, tiene lo suyo. El reino del mal ha sembrado pensamientos de alguna manera que se han metido en las mentes, en la sociedad. Esos pensamientos son llevados a la familia. Le voy a poner ejemplos de pensamientos muy sutiles que el reino del mal va poniendo, y de alguna manera, consciente o inconscientemente, usted va tomando aquellos pensamientos. Por ejemplo, usted va a comprar refacciones para su carro, o va a comprar el aceite, porque va a hacer el cambio de aceite para el motor de su carro. Y usted llega a la refaccionaria y lo primero que mira es anunciar el aceite, pero una mujer desnuda o semidesnuda. Y la pregunta es: ¿qué tiene que ver el aceite del motor del carro con una mujer desnuda o semidesnuda? No tiene que ver nada. Pero de ahí se va albergando un pensamiento, consciente o inconscientemente, se va tomando. Se van tomando cualquier producto que se anuncia en las redes sociales, ponen a una mujer desnuda o semidesnuda. Van poniendo eso. Van degradando a la mujer, la van lastimando también, y eso de alguna manera los pensamientos se van poniendo en la mente, que se van llevando a las familias de las personas. Las familias necesitamos renovar el pensamiento. La familia, este mundo no necesita marcha, no necesita activismo. Este mundo necesita a Cristo, necesita su palabra, necesita reconocer que el mal está en nosotros. Para poder entender eso, se necesita entregar la vida al reino de Jesucristo, porque en nuestro propio entendimiento no se va a reconocer que nosotros necesitamos, porque cada quien defiende su razón.
Este tipo de pensamientos van entrando de una manera sutil a la familia. Voy a poner otro ejemplo. Una de las características común en las mujeres es que cuando hacen el aseo en casa, les gusta hacerlo con música. ¿Verdad que sí, mujeres? Y como que sienten como que les da energía. Y entre más alto el volumen, más rápido mueven la escoba y el trapeador. Pero hablar de música o de mujeres o de familias sin Cristo, hablar de esposas, madres de familia sin Cristo, ¿qué tipo de música cree que escuchan? Música mundana, obviamente, música que agrede. ¿Sabe que la mayoría de las mujeres en el mundo les gusta escuchar más a cantantes mujeres? Y cantantes, de mi época yo recuerdo, ya le llovió un poco, pero voy a decir como dice el pastor Toño Ortiz, también había coyotes allá. De mi época, yo recuerdo que en mi infancia, cuando mis tías, mi mamá, hacían el aseo, escuchaban a Lupita D'Alessio, escuchaban a una cantante llamada Chayito Valdés. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Escuchaban a Marisela, escuchaban a las más dolidas, como dice una predicación por ahí del pastor Chuy, Paquita la del barrio. Y cuando andaban trapeando y aquellos pensamientos, rata de dos patas y trapeando como que me estás oyendo, inútil, y pensamientos que de alguna manera cuando llega el esposo a casa, ya está el gesto de la esposa, está como que aquello le impregnó, afecta, ¿verdad? Últimamente alguna de las cantantes llamada Jenny Rivera, 3 veces te engañé y la última por placer y uy, no. Son pensamientos que van entrando a las familias de alguna manera sutil. Son pensamientos que van entrando. Los hombres, al escuchar música también, de igual manera, escuchan canciones que agreden a la mujer. Y últimamente hasta con groserías, malas palabras ya al descubierto. Antes en la radio le ponían un tit. Iba a decir alguna grosería, tit. Se le ponía ahí algo. Ya no. Antes los locutores se abstenían un poco de decir malas palabras. Ya no. Se da cuenta que el enemigo está bombardeando a las familias por las redes sociales, por todas partes, en las tiendas, y va de alguna manera, consciente o inconscientemente, tomando pensamientos. El problema no radica en que ciertamente hay homicidios o feminicidios, que es lo que están defendiendo en algunas de las marchas, y reconocemos que la maldad está en todas partes, y hay pastores por ahí que oran y dicen vamos a hacer grandes cadenas de ayuno y oración para que esto se termine. La noticia que la Biblia da es que esto no se va a terminar, que esto va en aumento. Lo que nosotros necesitamos es vivir en familias con mentes renovadas en Cristo Jesús. Necesitamos escuchar el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos entregar nuestra vida al gobierno de Cristo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos. Si nuestros hijos no miran respeto en el hogar, si nuestros hijos miran que aún en nuestro hogar se degrada a la esposa o a la mamá de ellos, se le falta el respeto, se le agrede, se le hiere. Mire, los chamacos son bien truchas. A veces la mamá quiere ocultar algo, a veces el papá quiere ocultar algo, pero los chamacos se dan cuenta. Todos esos pensamientos, ellos de alguna manera van albergando algún pensamiento que ese es el modelo de vida, que así es el estilo de vida para un matrimonio, cuando no lo es. Son pensamientos que necesitan ser renovados en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar y ver la buena voluntad de Dios. Dios no está interesado en bendecir más a los hombres. Por ahí leyendo en una de las páginas que estaba yo buscando información, de los movimientos activistas dice:
tengo el nombre de la página, me reservo porque luego llegan los problemas, pero si alguien lo quiere, aquí al final se lo digo para que compruebe que lo que voy a decir está ahí en las redes sociales. Este movimiento activista feminista dice: estamos hartas, cansadas de que se enseñe que el hombre es el líder del hogar. Desde ahí se promueve la diferencia. Desde ahí estamos hartas. Y esto es una agresión directa a la palabra de Dios. Porque ¿quién puso como cabeza al varón? Dios. Pero para poder que lo entiendan, necesitan conocer a Dios. Y el hombre, para ejecutar su labor, su función de cabeza, necesita conocer a Dios para que trate a la esposa como a vaso frágil, con respeto, con amor, con cuidado, no con un autoritarismo y violencia. No se trata de eso. Dios no está interesado en bendecir nada más a un género, masculino o femenino, no. Dios bendice a ambos por igual. Pero necesitamos las mentes renovadas en Cristo Jesús. Nosotros, las familias cristianas, necesitamos reflejar a Cristo en nuestros hogares. Yo hace un par de predicaciones atrás preguntaba: levanten la mano las mujeres que todavía los esposos le abren la puerta para que entre al auto. Como un estrés. Porque ya los otros esposos lo que dicen: o te apuras o te dejo, o te apuras o te vas en el camión, o agarra el taxi. Son movimientos, pensamientos en contra de la voluntad de Dios, que de alguna manera van creciendo, albergándose en la familia. Abra su Biblia en el Génesis capítulo 1, versículo 27, y vamos a ver si Dios está interesado nada más en bendecir al hombre o también a la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Dice la palabra de la siguiente manera: y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lea con cuidado el verso 28. Y los bendijo Dios. ¿Nota la pluralidad ahí? ¿Nota que dice los bendijo? No dice y bendijo más al hombre y bendijo más a la mujer. No, los bendijo Dios. La bendición es tanto para el hombre como para la mujer, pero debemos reconocer que también hay maldad tanto en el hombre como en la mujer. Si andan haciendo estos movimientos, ahorita estaba mirando unos videos en la mañana de estos movimientos donde se están haciendo agresiones, desnudos, quebrando. Digo, no puede ser, están promoviendo un activismo antiviolencia y ahora el feminismo está haciendo violencia. O sea, no son las cosas así como se solucionan. Las cosas se solucionan a la luz de la palabra de Cristo. Y eso cuesta. Cuesta en nuestra familia. Debemos demostrar que Cristo es el que gobierna, que Cristo es el que ha establecido su gobierno, su autoridad. El mundo sigue la corriente y las estrategias del mal. Y vuelvo a repetir, sutilmente van bombardeando con pensamientos que se van directamente en contra de Dios. ¿Sabe? El mundo nunca va a presentar a la mujer como a vaso más frágil. Nunca la va a presentar así. El mundo la presenta como un objeto. Como un objeto. Anuncian pósters de aceite y una mujer desnuda o semidesnuda. Anuncian cualquier artículo y una mujer desnuda. Un car wash, mujeres desnudas. Todo. Por ahí una cadena de restaurantes de alimentos, no sé de qué, mujeres en ropa muy cortita son las meseras. Muy corta. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, se va degradando, ¿cierto? Ya no necesitamos ir a Medio Oriente. Tenemos que reconocer que la maldad se está dispersando por todas partes a mayor escala, a mayor escala, a mayor escala. Nuestros hijos van mirando eso.
Nosotros somos los responsables de instruir a nuestras esposas, a nuestros hijos, de cuidar a nuestros hijos, a nuestras esposas, de demostrar cómo es el gobierno de Dios en la familia. Nosotros, ¿sabe que la iglesia es la única para llevar la luz al mundo, en este mundo de maldad? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se hiciera insípida, ya no sirve para nada. Nosotros somos los que estamos para llevar la luz a un mundo de tinieblas. Nosotros, para demostrar cómo es que se debe de respetar a la esposa respetar al esposo. No es que alguien valga más que otro. O sea, todos estamos en el mismo nivel de que Dios nos ama de la misma manera y Dios nos quiere bendecir de la misma manera. Ahora, quiero que note esto que le voy a explicar. Y póngame mucha atención, por favor. Al estar promoviendo enemistad, el hombre con la mujer, enemistad y más enemistad, el hombre con la mujer, todo esto apunta a que haya más matrimonios o familias disfuncionales, pero hay algo un poco que me preocupa un poco más. Póngame atención. A llegar el punto en que las mujeres digan, los hombres son inútiles. Y yo no necesito un hombre por compañero, yo no necesito un hombre por esposo, yo no necesito un hombre para formar mi familia. Yo con otra mujer soy feliz. Note esto es sutil, esto se va metiendo ahí. Del mismo modo, esto va a ir afectando a algunos hombres, pues ni quien las quiera. Y ahí grandote y un bigotonón ancho y todo, y abrazado de otro hombre. Todo va apuntando a ese tipo de vida, lo cual la Biblia reprueba totalmente por no atender el consejo de Dios, por no dejar que Dios transforme la mente. Nosotros no debemos de traer los pensamientos. Es que así pensaba mi papá. Es que así me trataron de niño. Es que así miré que mi papá trató a mi mamá. Es que no, esos pensamientos ya deben de ser renovados en Cristo Jesús y seguir el modelo que Dios tiene establecido para la familia cristiana. Si nosotros descuidamos a nuestros hijos y descuidamos el orden de Dios, mire, y todo esto apunta al regreso de Cristo. Dice la Biblia que antes de que se ejecutara el juicio en el Génesis, dice, y miró Dios que la maldad de los hombres iba en aumento y que el designio de ellos era de continuo el mal y que siempre iban al mal, y Dios trajo justicia. Miró Dios, dice, que aquellas abominaciones en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra fue algo detestable a la presencia de Dios y trajo justicia. Seguir con estas contrariedades o permitiendo estas enemistades, mire, por el hecho de que seamos varones, no quiere decir que seamos asesinos, ni que seamos violentos, ni que seamos, ciertamente estamos en un proceso de transformación en Cristo, pero igual las mujeres. ¿Cree usted que los hombres necesitan más de Cristo que las mujeres? ¿O igual necesitamos? Igual. Hay un derecho de igualdad ya establecido en la Biblia, los bendijo Dios. Pero al no atender el mensaje, el consejo de Dios, mire lo que pasa en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26 al verso 32. Cuando este tipo de personas no quieren escuchar el consejo de Dios, no quieren escuchar la consejería de Dios, Dios los deja a mentes reprobadas. Vea lo que pasa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Este versículo leído
en la Nueva Traducción Viviente, no estoy seguro si es en la traducción del lenguaje actual, pero podemos ver las dos. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. ¿A qué se refiere que las mujeres cambiaron el uso natural? Dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Escuche, aún las mujeres se rebelaban contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Sabe que eso es lo que va a provocar eso? Y algunos dirán: pastor, se va a provocar cada vez más, cada vez más. Y todo esto apunta al regreso de Cristo. Aquí la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos luchando por la familia? ¿Estamos luchando por la integridad? Porque un día vamos a dar cuentas a Dios. Leído el siguiente versículo en esta traducción o en esa misma, que es en el versículo 27, dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás para la familia? Destruirla por completo. Que no haya esa armonía entre el esposo y la esposa. Que no haya esa armonía entre los hijos, que los hijos no vean cómo se fundamenta una familia en el orden de Dios. Pero si nosotros no damos testimonio de que Cristo gobierna nuestras vidas, en nuestra familia, nuestros hijos van a ir albergando esos pensamientos. La forma de hablarle a tu esposa, esposas, la forma como le respondes a tu esposo, si hay respeto, si no lo hay. Pero decimos que somos cristianos. No podemos decir que somos cristianos de cuatro paredes. No podemos decir eso. O somos o no somos, tanto aquí como en casa, como en el trabajo. Debemos reflejar a Cristo tanto aquí como en casa, como en el trabajo. Debemos dejar que el gobierno de Jesucristo aflore en nuestras vidas donde quiera que estemos. Estamos viviendo en un mundo con tendencia a la maldad cada día más y más y peor, donde el propósito de Satanás es degradar por completo a la familia. Es un ataque directo a la familia. ¿Te has puesto a pensar en algún momento, si Cristo tarda en venir, si a Él le placiera y tardase en venir 10 años, 15 años, ¿te has puesto a pensar qué tipo de matrimonios van a tener tus hijos el día que tú mueras? ¿Qué tipo de pensamiento llevan tus hijos al matrimonio? ¿Qué piensan tus hijos del matrimonio? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Cómo es el trato del esposo para la esposa? ¿Cómo debe responder la esposa al esposo? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Te has puesto a pensar? Y a veces decimos: llévalo con el psicólogo para que el psicólogo le dé terapias. Nosotros somos los principales responsables. Nosotros. Ahora hay cosas que se salen de las manos. Y hay el daño que ya está hecho y surge el daño. Pero debemos de seguir guiando a nuestros hijos al camino de Dios, a los pensamientos de Dios. Vamos a seguir leyendo este versículo 28. Dice: y como ellos, tanto hombres y mujeres, que no les importa la ley de Dios, que no les importa atender el consejo de Dios. A mí me gusta cuando alguien nos llama y nos dice: pastor, ¿nos puede atender? Claro, por supuesto. Nos da mucha pena, pero necesitamos un consejo matrimonial. No deben de darle pena. Para eso estamos. Porque muchos, por la pena de no recibir un consejo, siguen así. Y qué pena, ahora sí, que vayan de mal en peor. No, si no estamos para mandarlos a la cruz, si no estamos para crucificarlos, si no estamos para decirle: no la mueles, hermano, ahí vienes otra vez. No la mueles, hermana, ¿cómo que otra vez? No, hermano, siéntense. Con amor y con respeto les decimos: hermano, ya habíamos tratado eso. No, que no iba a decir eso, pastor. No, con amor y con respeto: hermano, ya habíamos tratado eso. Lo que yo veo aquí es falta de dedicación a la oración. Puedo percibir falta de dedicación al Señor. Tal vez estás dedicando más tiempo a otras cosas. Te estás descuidando de Dios. No lo hagas. Varones, no traigan la presión del trabajo a su casa.
No la traigan. No ofendan a sus esposas, no ofendan a sus hijos. Déjenlo del trabajo allá. Déjenlo allá. Pidan sabiduría a Dios para llegar a casa. Respeten a su esposa. Háblenle bien. Escúchenla. Porque ella quizá quiere platicar contigo. Ni me hable, estoy cansado. ¿Dónde está el control de la tele? Escuchen. Mujeres, hablen con sus esposos. Hijos, son sus padres los que le van a dar un mejor consejo. Nadie te va a dar un mejor consejo, hija, hijo, que estás aquí, que tu mamá, que tu papá. Eso espero. Que no anden solapando cosas que van en contra de Dios, que les den consejos alineados a la voluntad de Dios. Debemos de tener pensamientos y actitudes de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto que usted está mirando ahora en estos activismos que están, ¿a dónde cree que apunta? A degradar más al mundo. Todo eso a mí me da una luz de alerta. Me da una luz de alerta. ¿Qué enseñar al pueblo? Todo eso es la noticia del día, pero nosotros debemos de estar al pendiente. Dios está hablando. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Ese no es el problema. El problema es que Dios está hablando de muchas maneras y el pueblo no atiende el llamado de Dios. Y el coronavirus, pastor, y las guerras y todo lo que está sucediendo, ¿no nos da un poco más de buscar más de Dios? Debemos de hacerlo. Mire lo que pasa. Dice la Escritura en el versículo 29: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, esto me da tristeza, este versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sabe a qué se refiere eso? Habiendo entendido el juicio de Dios, que a veces a alguien se le acerca y le dice: acércate a Cristo, mira, ahorita estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia. Se acabará un día la gracia y vendrá el tiempo del juicio. Mira, procura portarte bien, obedece a Dios, trata bien a tus. Un día te vas a morir y vas a presentar. ¿Lo entienden? ¿Sabe que la gente entiende que un día van a estar ante Dios para dar cuentas? Pero eso es lo triste, que habiendo entendido el juicio de Dios, vamos a terminar de leer el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una vez que entienden que Dios va a hacer eso, de todos modos las hacen y se complacen con otro que practica lo mismo. ¿Por qué? Porque son pensamientos albergados, traídos de raíces del reino de las tinieblas. Mire, los pastores en estos tiempos no estamos para andar endulzando el mensaje, menos hoy que nunca, menos. Estamos para estar preparando al pueblo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos para dar la voz de alerta, el atalaya genuino de Dios. Estamos para preparar a la iglesia de Cristo, para dar voz de alerta. Vivamos en santidad hoy más que nunca. Vivamos apegados a la palabra de Dios hoy más que nunca. Cuida a tu familia en lo que te corresponde. Cuida a tu esposa, varón. Esposa, respeta a tu esposo. Respétalo. No sean contestonas en la forma como algunas contestan. Esposos, traten a sus esposas como a vaso frágil. Ámenlas, cuídenlas. Son ustedes, somos nosotros los que Dios nos ha permitido para que cuidemos a nuestras esposas. Dile las palabras bonitas. Dile lo que le decías cuando eras novio. Dile que la amas. Dile que se ve hermosa. Cuida a tu esposa. Cuida a tus hijos. Hijos, respeten a sus padres. Todos estos pensamientos son de Dios para bendecir al pueblo de Dios.
No debemos nosotros dirigir la familia bajo los pensamientos del mundo, sino bajo los pensamientos de Dios. Varón, crece en esa área, crece. Batallamos para pedir perdón, batallamos para reconocer nuestros errores. Mujeres también deben crecer en esas áreas. ¿Sabe por qué los niveles de problemas matrimoniales en las familias cristianas suben acaloradamente de nivel de peligroso a crítico, de dañado a destrozado? Porque no nos atrevemos a poner en práctica los pensamientos de Dios. Los conocemos y sabemos que debemos de pedir perdón. Y se tratara de dar consejo a alguien más, somos pero buenos catedráticos, teólogos entendidos en la palabra. ¿Nos está regañando, pastor? No, los estoy aconsejando porque les amo en el amor de Cristo, porque quiero ver familias sanas en casa de oración. Yo quiero ver matrimonios sanos en casa de oración. Yo quiero ver familias sanas. Yo quiero ver hijos que tengan confianza con su padre, hijas que se atrevan a decirle a su mamá: mamá, cometí un error. ¿Cuántos meses tienes? Mamá, no se trata de eso. Hijas que se atrevan a decirle: mamá, ¿puedo platicar contigo de un asunto delicado? Sin que la mamá primero le dio un revés, sin que el papá la quiera correr de la casa. ¿Tienen esa confianza tus hijos? Porque tus hijos también se equivocan y debemos de tener los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios en cómo corregir, cómo instruir, cómo amar, cómo cuidar a la familia. Es impresionante. El mundo no necesita marchas ni manifestaciones. Eso no va a arreglar absolutamente nada. Óigalo bien. Ninguna marcha va a arreglar nada. Nada va a arreglar, ninguna manifestación no va a arreglar nada. Empeoran las cosas. Se va al camino y la agresividad va en el camino. El único que puede arreglar tu vida, tu matrimonio y tu familia se llama Jesucristo, conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único y no hay nadie más. Pero si no nos sujetamos a su manera de pensar, si no nos sujetamos a la forma como Él tiene establecido. Mire, en Efesios capítulo 5, yo le invito a que abra su Biblia. Nosotros leemos estas partes de la Biblia siempre para consejerías matrimoniales, para predicaciones, y hemos hablado del sometimiento mutuo. Si nosotros leemos desde el verso 21, dice: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Ahí habla de un sometimiento mutuo en el temor de Dios, que muchas veces lo hemos explicado. Que a veces llega el varón, se quita los zapatos del trabajo y ahí los deja en la sala y se recuesta y ahí los deja. Y la esposa, con respeto, con prudencia, sí, porque así le dice la esposa, ¿verdad, esposas? Que así le dicen, o le dicen: otra vez, viejo cochino. Ya parece que aquí el departamento de salchichonería y lácteos huele a queso aquí. Quita tu mugre peste. Oye, amor. Sí, vieja. Quiero pedirte un favor. Dime. ¿Me pudieras ayudar que cuando llegues de tu trabajo, si te quitas tus zapatos, ¿me puedes ayudar con eso? Ponerlos en el lugar donde van. Con amor, con prudencia, con respeto. ¿Debería el hombre sujetarse o no? A ver, varones, ¿deberían sujetarse o no? ¿Se sujetan, esposas?
Y ahí está el sometimiento mutuo. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio, sí, pero vamos a llegar hasta el punto, hasta llegar a un versículo que quiero llegar. Las casadas, dice el versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese todo, yo he explicado muchas veces que es pasado por el filtro del verso 21. Sujetas a sus maridos en todo, páselo por el verso 21. ¿Cómo dice el verso 21? En el temor de Dios. Ya debe ser sujeto. Tú ponlo porque yo soy el esposo y yo soy el que manda. Ponlo tú y tú lo vas a llevar, porque la Biblia dice que tú debes de estar sujeta a mí en todo, y ese todo abarca los zapatos apestosos que me acabo de quitar. No, espérame, ¿eso está en el temor de Dios? No, esos pensamientos no son de Dios. Esos son pensamientos perversos, malignos. Esa sabiduría humana, terrenal, diabólica, eso no es de Dios. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga como semejante, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pues nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús está comparando la relación de la familia, del matrimonio, en su relación de Él con la iglesia. Así como yo trato la iglesia, así como cuido la iglesia, así como, imagínate que la iglesia, tú, cualquiera de nosotros llegamos ante Jesús y le dijéramos: Señor, necesito esto. No, hazlo, pero de una manera agresiva. Hazlo tú. No, Dios no nos trata así. Por eso dice el versículo 32. Grande es este misterio. ¿Misterio qué? De la relación entre Cristo y la iglesia. De eso se refiere. Grande es este misterio, dice el 32. Mas yo digo esto, ahí lo aclara, respecto de Cristo y de la iglesia. Pero compara la relación del matrimonio. Ahora, recalca en el versículo 33 y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí hay dos puntos claves para el funcionamiento. Este es pensamiento de Dios. Ame a su mujer como a sí mismo. Mujer, ama a tu marido. Marido, ama a tu mujer, y respétense. Ese es el tema que mi esposa va a predicar en la reunión de matrimonios. Amor y respeto. Que las cosas se digan con respeto. ¿Hay forma de decir las cosas? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que hay maneras de pedir las cosas? Como decíamos, a veces hay esposas que quieren tratar a sus esposos como si fuera un hijo más. No, espérame, no es un hijo más que tú tienes, es tu esposo. Respétalo como tal. Cuidado. Esposos, no seas áspero con tu esposa. Respétala, ámala. Esos son pensamientos de Dios. Esos son los pensamientos del Señor. Por eso es que surgen estos movimientos, estas actividades feministas, por la asperidad del hombre, por los pensamientos del hombre. A mí me enseñaron así: agresividad, forma de hablarle, forma de tratar. Es que a nosotros se nos hace, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros? A nosotros se nos hace que en casa de oración son feministas, porque defienden mucho a la mujer. Oiga, no somos feministas. Tratamos de ser centralistas en la palabra de Dios.
pero Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Ama. Por eso, varón, dirige tu familia con mente renovada. Por eso la esposa dice, a veces llora la esposa y dice, ¿otra vez? Es que yo ya no sé si creerle. Me viene dando la misma promesa hace 25 años. Y no cambia el viejo, ahí está. Dale que dale. No cambia. O el esposo. Hay un estado en la República Mexicana que está reconocido, que es el estado de Aguascalientes, que está reconocido como el lugar donde hay más agresión física, pero de las mujeres hacia los hombres. Es el lugar donde se ha reconocido que hay más violencia intrafamiliar, pero de las mujeres hacia los hombres. Mañana nos mudamos para Aguascalientes, viejo. Y allá verás. No, hay que mudarnos a la mente de Cristo. En Sonora el hombre. Vamos apuntando para el final, para entender bien lo que es la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Andamos en esta carne. ¿Cuántos están luchando con su carne día con día, hermanos? Sí, yo también. Yo no creen que vengo de otro planeta. Pero aunque andamos en esta carne, no militamos, no luchamos, no peleamos, no aconsejamos conforme a los pensamientos del mundo, no dirigimos la familia conforme a los pensamientos del mundo. Vea lo que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí fortalezas, aquí la palabra fortalezas se refiere a pensamientos, se refiere a argumentos humanos. Eso es lo que se refiere. Nosotros no vamos a luchar en la fuerza de nuestra carne contra los pensamientos que nosotros hemos venido arrastrando por tiempo, por año. No. Derribando argumentos. Si leemos esta parte de la Biblia, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, y creo que es en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las traducciones que son más claras como traducción del lenguaje actual también. Vamos a leer esta parte de la Escritura para ver que habla de pensamientos. Somos humanos, claro, pero no luchamos como lo hacen todos los humanos. No debemos luchar así. No. ¿Te me pones picuda, vieja? Ahora verás. No, ni tampoco las esposas. No, son pensamientos del mundo, de la corriente, de la humanidad que traíamos antes. Y dice en el siguiente versículo: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, no los movimientos activistas. No usamos eso, usamos los consejos de Dios, la palabra de Dios, la oración. Poner en práctica lo que Dios nos dice para tener una familia sana. Las armas de Dios, dice, poderosas de Dios, no las del mundo. Escuche, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Por eso es que debe de haber familias con mentes renovadas en Cristo, del razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos, esos argumentos puestos por el reino de la maldad. Las familias, a mí me interesa. ¿Sabe que una congregación sana está compuesta por familias sanas? ¿Sabía usted eso? Congregaciones sanas con familias sanas. ¿De qué sirve que yo les predique cosas que no van conforme a la palabra de Dios? Puro emocionalismo, el éxtasis de la emoción y todo eso, y las familias hechas pedazos. No. Nosotros no queremos una congregación
apiñada de personas, pero destrozadas en su corazón. A nosotros Cristo nos ha mandado a predicar su palabra para que haya familias sanas, esposos que traten bien a sus esposas, esposas que sean respetuosas con sus esposos, hijos que tengan confianza con sus padres, familias sanas en el Señor. Hay que quitar esos argumentos falsos. Y dice, destruimos todo obstáculo, escuche, ahí va, de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Por eso son familias con pensamientos renovados. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿A qué personas debemos de enseñar primeramente? Pues las que están en casa. Captura ese pensamiento rebelde, llévalo sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Sabes? Nosotros hemos dicho mucho esto muchas veces. ¿Quieres ver cosas diferentes en tu familia? Haz cosas diferentes. Mantén una relación con Cristo, ora, búscalo, pero búscalo de verdad. Habla con Él, habla con el Señor, búscalo de todo corazón, dile así con tus palabras: Señor, esta soberbia, esta arrogancia, este coraje, he venido pensando toda esta vida que así es como debo solucionar los asuntos en casa. Me humillo ante ti, Señor. Reconozco que te necesito, por favor, ayúdame. Yo no quiero dañar más a mi esposa ni a mis hijos. Ya no, Señor. Necesito poner en práctica tu palabra, tus pensamientos. Ayúdame, Padre. Te necesito. Cuando nosotros vemos que hay actitudes, reacciones en familias donde el mismo problema durante un año, durante 2 años, el mismo problema, ese problema viene arrastrando las mismas consecuencias. ¿Cuáles? No buscas a Dios. No es cierto. No lo buscas, no oras de la forma correcta. Seguimos fallando, sí, pero ya no en la forma como lo hacíamos anteriormente. Yo me gozo en el Señor de escuchar familias en esta congregación. Tenemos tales y cuales años de cristianos, pastor, pero desde que llegamos a la enseñanza aquí, ya me pide perdón el viejo. Ya se me acerca y me dice de cuando en cuando: vieja, la regué. No le hace que le haga como pisa y corre, como los beisbolistas. La regué, ya me voy para que no me veas la cara. Pero poco a poco ir practicando eso, derribando argumentos. Demostremos que en nuestra familia se establecen los pensamientos de Cristo, el gobierno de Cristo. Por eso las mujeres se levantan a hacer activismos. ¿Cree usted que haya una que otra cristiana ahí en esas actividades? ¿Usted qué cree? A ver, conteste. Sí hay. Es que es de Dios, y Dios nos ha entregado la autoridad, y Dios. No, espérame. Nos hace falta someternos a Cristo. Nos hace falta orar. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa poniendo mano? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: amor, ven, quiero bendecirte, quiero agradecer a Dios por tu vida, por todos los momentos, por lo que me has soportado, por los berrinches, los arranques, las veces que me has perdonado y aquí sigues conmigo? Ven, quiero bendecirte, quiero agradecer a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa, varón? Dios lo sabe, tu esposa también. ¿No acostumbramos a orar por la esposa? Amor, ven. ¿Sabes?
Soy muy afortunado. Tengo una gran mujer. Perdóname. Hijos, vengan. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no están acostumbrados a practicar eso. No están acostumbrados a hacerlo. Y les hago llamados. Esposos, pasen al frente para orar por sus esposas. Que pase otro primero. No están acostumbrados. Eso es de valientes. Y hacerlo no solo aquí, sino en sus casas. Por eso hacen actividades. Ahorita vamos a orar. Quiero terminar leyendo Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero terminar leyendo. Romanos 12:2. Todos imitamos las conductas del mundo, pero una vez venidos a Cristo, debemos de imitarlo a Él. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, o más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuántos quieren que Cristo siga cambiando nuestra manera de pensar? Levante su mano. Yo también. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer. Debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender a hacer las cosas que Dios quiere. Debemos de aprender. Y las cosas se aprenden en la práctica. ¿Sabes por qué fácilmente te sale la agresividad, mujer? ¿Sabes por qué fácilmente eres respondona con tu esposo? Porque continuamente lo practicas. Varón, ¿sabes por qué fácilmente hieres a tu esposa y ¡bum!, le dejas una bola de palabras hirientes? ¿Sabes por qué se las sueltas con facilidad? Porque continuamente lo practicas. ¿Sabes por qué no haces las cosas que Dios le agradan, como orar por tu esposa, como pedir perdón, como pasar al frente? Porque no lo practicas. No lo hacemos. Por eso dice la Escritura aquí en la palabra. Debemos de dejar que Dios nos cambie, dice, la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué les pasa a los hermanos cuando a veces hago llamados y no pasan? Y no pasan. Está bien ahí donde están, Señor, tócalos. Pero a veces tenemos el deseo de orar por ustedes. Yo quiero ver a varones ahorita que toman a su esposa y la traen aquí para orar por ella. Ve, practiquen. No sean las esposas las que se levanten primero. Varón, tú tráela aquí. Trae a tu esposa. Tú eres la cabeza del hogar. Varón, practícalo. Tráetela. Tráete a tu esposa. Practícalo. Tráetela.